Jesús la lee, la asume y la hace carne. Y se siente, la gente se queda, ¿qué va a decir? Y dijo, esto es lo que tenemos que hacer cuando leemos las Escrituras, que se cumpla. ¿No lo dijo la Virgen María? San Lucas capítulo 1, versículo 38. ¿No es lo mismo? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Escúchenlo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. De modo que hoy entonces usted y yo venimos a reflexionar. En primer lugar, que yo debo leer las Escrituras. En segundo lugar, debo, como creo que es palabra de Dios, yo debo escuchar lo que dice, pero no para volverme un oyente olvidadizo, como dice Santiago, sino para ponerla en práctica, o sea, encarnarla, como lo hizo Jesús, como lo hizo la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esos son los pasos, podríamos decir, o no, los pasos no. Esos son las formas. ¿Qué palabra encontraría yo? Por ahora dejémosla así como la forma. Al leer la palabra de Dios y al creer, no, lo que me compromete, mejor. ¿A qué me compromete cuando yo creo que es palabra de Dios? Primero, a leerla o escucharla. Segundo, practicarla. Tercero, predicarla. Y cuarto, defenderla. Cuando hay quienes la quieren distorsionar. Hoy encontramos un problema. Cristianos que sí leen la palabra de Dios, pero que no la practican. Otros cristianos que leen la palabra de Dios, sí la practican, pero no la predican. Ya es un error también. Otros que puede ser que la escuchen, la practiquen, la prediquen, pero no la defienden. Es un error. Podríamos decir que son 4 deberes. 1, leerla para conocerla. 2, encarnarla, practicarla. 3, predicarla. 4, defenderla. Esas 4 deberes para con la palabra de Dios que conlleva nuestra fe, todo cristiano debe practicarla. Y se lo voy a mostrar con capítulos y versículos. Primero yo tengo que buscar la manera de conocer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó el Evangelio? Lucas 1:1. ¿Cómo comenzó? El Evangelio de hoy comenzó diciendo que Lucas le escribe a Teófilo. El Teófilo de ustedes soy yo. ¿Y qué dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Aquí está el primer paso. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, investigar con diligencia la palabra de Dios. ¿Y de dónde la voy a escuchar? De aquellos anteriores a nosotros, que ya la vivieron, que ya fueron ministros de la palabra, verdaderamente ordenados, que fueron testigos, apóstoles, no de cualquier tonto por allí que agarre la Biblia, no, después de haber investigado cuidadosamente de aquellos que Dios había dejado como encargados, que sí vieron, que sí palparon, que escucharon de viva voz, después de haberlo investigado cuidadosamente, con diligencia todas las cosas desde su origen. Desde su origen. No puedo quedarme con los protestantes, por ejemplo, que no lo hacen desde su origen, sino que comenzaron ayer. Ya la iglesia llevaba desde su origen 1520 años, cuando apareció Martín Lutero diciendo otras cosas, diciendo una tontería. Eso no es desde los orígenes, no lo han investigado cuidadosamente. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que... Escribírtelas, primero las escuchó y después las escribió, porque ese es el proceso que los protestantes no entienden. Primero la fe fue predicada, no había escritura, no había Biblia, fue predicada, y después fue que comenzaron a escribirlo. San Lucas dice que él la comenzó a escribir después que Cristo había muerto, unos 30 años después que Cristo había muerto. Y los protestantes no entienden que primero fue la iglesia, y la iglesia predicó la palabra de Dios sin escribir nada.
Cristo ni siquiera, dice la Biblia que Cristo solamente escribió con el dedo y no sabemos qué escribió. No escribió nada. Los apóstoles que andaban con él no escribieron nada en el momento. 30 años después que Cristo había muerto, comenzaron a escribir. Y entonces, para que el mensaje llegara a nosotros, Cristo no escribió Biblias. Fundó la iglesia y la iglesia comenzó a predicar de viva voz. La iglesia averiguaba de los que lo habían escuchado y lo llevaban de generación en generación hasta que comenzaron a escribir. Así comenzó la Biblia. Los protestantes no creen eso. Los protestantes agarran la Biblia y fundan iglesias. Cristo hizo al revés. Fundó la iglesia y la iglesia, después que Cristo había muerto, años después, escribió la Biblia. Los protestantes agarran la Biblia y fundan iglesias. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ahora, ¿para qué lo escribió? Para que conozcas bien la verdad. Entonces, en las Sagradas Escrituras tenemos la verdad que usted y yo podemos conocer bien. ¿Y qué significa conocer bien? Que nadie nos viene a caer a muela. Ayer estuve en Guayanito y estaba dando la enseñanza y llegó un pastorcito a caernos a mentiras. Lo que él no sabía es que yo también conocía de Biblia. Y cuando comenzó a decir mentiras, le fui desarmando cada mentira con capítulos y versículos. Ahí está el video, véanlo. ¿Por qué? Porque a través de la palabra conocemos bien la verdad. Y si no leemos la palabra de Dios, no la conocemos bien. Y por no conocerla bien, muchos católicos se han ido a las sectas protestantes creyendo que lo están haciendo bien y que eso no es malo. Pues bueno, entonces hoy la palabra de Dios nos dice que todos ustedes y yo debemos que comenzar a leer la palabra de Dios para conocer la verdad. Esa verdad que primero se transmitió de palabra y después se puso por escrito para que todos ustedes y yo podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero ojo, he visto mucha gente que ahora, gracias a Dios, por internet, están estudiando la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios, que llamamos lo que es la apologética. Pero debo recordarles que esa no es la única tarea. Que es importante, que les felicito y les aplaudo, porque la apologética se había tirado a la basura y la estamos rescatando de la basura. Y estamos mostrándole al mundo que sí vale la apologética, defender la fe. Pero debo recordarles que no es la única tarea, el único compromiso que tenemos con la palabra de Dios, la apologética. Es uno de 4. No podemos abandonar las otras 3. Conocer la palabra de Dios, leerla para mi vida, encarnarla, predicarla. No puedo dejar esto. Por eso ustedes verán que Jesucristo, cuando habla con el diablo, en Mateo capítulo 4, versículo 4, o si quiere lo lee desde el 3, Jesús se encuentra con el diablo. Y ustedes van a descubrir allí varios pasos. El primer paso que vamos a encontrar con las Sagradas Escrituras, el primero. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bárbaro. Observen esto. Primera responsabilidad y tarea que tenemos nosotros ante la palabra de Dios: comérnosla, alimentarnos de ella. Se logra solo y únicamente solo sentándome un rato, media hora, una hora a leer la palabra de Dios. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Familia, ¿quién de ustedes se sienta con sus hijos a leer la palabra de Dios? No me respondan. Pero le doy gracias a Dios que tuve la ventaja de tener un padre y una madre que estaban convencidos de eso y que casi todos los días se sentaban como familia y mi padre agarraba y leía. Y a veces no leía, a veces se aprendía las historias bíblicas y las contaba de memoria y para nosotros era una película que se oye y casi se ve. Y era fascinante, pues no teníamos luz ni televisión. Y desde allí, desde su experiencia, desde haber gustado la palabra de Dios, del encuentro con el Señor, compartía lo que el Espíritu Santo le iluminaba, compartía lo que había aprendido, lo que la iglesia había enseñado y él sabía, lo que le habían enseñado a él, pero que ahora lo encontraba en la Biblia y nos lo daba a nosotros
cual palomita que a sus pichoncitos le da la comidita en la boca. Así lo hacía mi padre. ¿Ah? ¿Ahí está con nosotros? Y mi viejo, dice aquí mi compadrito que ya está con nosotros hoy, bendito sea Dios, está de nuevo. ¿Dónde está mi viejo? ¿Por aquí? ¿Qué es que está por aquí? Está de nuevo mi viejo, gracias mi viejo por estar aquí. Me dicen que ya está en la misa hoy y viene con nosotros. Y bendito sea Dios, después de tanto tiempo de estar por fuera enfermo, ya lo tenemos de nuevo en medio de la comunidad. Un aplauso para mi viejo querido que nos acompaña hoy en la Eucaristía y que ha sido para mí un gran ejemplo de escuchar, de leer la palabra del Señor. Y ojalá que toda la familia pudieran hacer lo mismo que mi viejo hacía con nosotros. Sentar, después de llegar, él trabajaba en la bomba, después de llegar, dormía un ratico porque te trasnochaba y llegaba y compartía la palabra de Dios. Y yo no sabía de dónde le venía a mi padre esa sabiduría porque era muy sabio, ustedes lo saben. Y todo el mundo buscaba un consejo del sabio, una orientación en la familia, cualquier persona. Y un día que él trabajaba de vigilante allá en la Pedrera, cuando era la gente ahí buscaba petróleo, la petrolera. Y me llevaba, yo estaba pequeñito. Y recuerdo que una noche, él decía, bueno, como de 11 a 1, decía, voy a descansar un ratico. Usted esté pendiente. Y me dejaba pendiente. Y yo miraba que encima de la mesa tenía un librito. ¿Y qué libro será? Pero tocarle el libro, papá, me daba miedo, me agarraba con las manos en la masa, me daba una paliza. No, mejor no lo toco. Pero un día me aseguré que papá estaba bien dormido, lo miré bien y salí corriendo y agarré el libro y lo abrí, decía la Santa Biblia. Y dije, bárbaro, papá lee la Biblia en el trabajo. Y agarré y me puse a hojear la Biblia y a leerla. Cuando sentí que papá se iba a parar ya, porque ponía la alarma, yo dije, la dejé igualitico. Y agarré la maña que siempre que papá me acostaba me ponía a leer la Biblia. Yo antes no conocía la Biblia, ni sabía que era la Biblia, no la había tenido en mis manos. Así aprendí yo de la Biblia. La escuchaba de papá, él no la predicaba, pero yo nunca había tenido contacto con ella. Y comencé a leerla desde allí, desde esa vez, porque mi padre tenía la costumbre, y está el palo, está la astilla. Si el maestro enseñó, el alumno aprendió. Y uno copia lo bueno o lo malo. Debería siempre aprender lo bueno. Tristemente a veces aprendemos lo malo, pero tenemos que aprender lo bueno. Pero fíjense ustedes cómo Jesucristo dice, primera enseñanza de Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que en castellano significa, la vida espiritual de todo cristiano se alimenta, se empapa, se nutre de la palabra de Dios. Si no, vean un ejemplo. Yo no soy un sacerdote extraterrestre. Yo no vine de la luna y no vine del planeta Marte. Pero a muchos de ustedes les gusta cómo hago las reflexiones bíblicas o las homilías con la palabra de Dios. ¿Por qué lo hago? Porque he creído lo que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y me empapo de la palabra y cada vez hablo y predico. Y he predicado, ayer predicamos como 4 horas, ¿no? Ella decía, el hijo de Miguel, éramos la una, ya tengo hambre. Pero le gustaba. Y cuando salimos dijo, le pregunté qué tal, dijo, muy bello, muy bonito. Y tenía hambre, pero no importa, ya era tarde. 4 horas. Y la gente estaba, ¿por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino se alimenta, se nutre de la palabra de Dios. Pero eso sí, para yo poder darles a ustedes la palabra de Dios, ¿no creen que primero tuve que sentarme yo a leerla? ¿O cómo hago yo para decirle a compadrito, busquen tal capítulo y tal versículo, sin tener un papel aquí, sin tener una guía, nada? ¿No será que antes me la comí? Sí, porque creo lo que dice Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de ahí me nutro, de ahí me alimento, y de ahí alimento al pueblo, ahí alimento a la gente que está a través de las redes sociales. ¿Estamos en vivo? ¿Cuánto tenemos ahorita en vivo? Hay 872. Tenemos 872 en vivo, otros lugares, que también están escuchando. Y se alimentan diario de la palabra de Dios. Y la gente dice, es que hay algo distinto, hay algo agradable, hay algo que gusta. Sí, no puede fallar Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Ezequiel, ahorita vamos para acá, compadrito, márquela. Por eso Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, Dios le dice a Ezequiel que para poder predicar, que es la otra parte de lo que tenemos hoy explicando. La primera es yo conocer la palabra de Dios. Pero antes de comenzar a predicarla, yo tengo que comerme
ese rollo, ese libro. Ezequiel 3 lo dice claro, como Dios le dice al profeta, y se lo dice a ustedes y a mí, a través del profeta, que debemos devorarnos ese libro. Me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Primero dice la Biblia que yo tengo que comerme ese libro y después ir a predicar. No solo basta con comérmelo yo, alimentarme yo tengo que alimentar a otros. Pero no solamente debo alimentar a otros, yo tengo que alimentarme yo. Porque el peligro es que yo los alimente a ustedes, pero que no me alimente yo. Ese es el peligro. O también que yo me alimente yo, pero no los alimente a ustedes. Es un peligro. Por eso en el capítulo 2, versículos 7 y 8, de ahí mismo, Ezequiel 2, 7 y 8, vean primero el 7. Les hablarás pues mis palabras. ¿Cómo va a alimentar al pueblo? Hablándole la palabra, predicándole la palabra. Escuchen o dejen de escuchar. Hay gente que va a escuchar, hay gente que no va a escuchar. Hay gente que va a decir, el cura se la fumó verde, este está loco, y otros que van a decir, está predicando la palabra de Dios, vamos a escucharle. Porque son muy rebeldes. Ya la palabra de Dios dice, ¿cuál es el problema que nos vamos a encontrar? El obstáculo. ¿Por qué la gente no quiere predicar? Porque aquellos a quienes se le va a predicar, dice la Biblia, son muy rebeldes. bárbaros. ¿Por qué no hay misioneros? ¿Por qué no hay gente que predique? Porque aquellos a que se le va a predicar son muy rebeldes. ¿Por qué hay curas que ya no quieren predicar? Porque el pueblo se ha puesto muy rebeldes. La gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Pues entonces nosotros, comenzando por los curas y los obispos, decimos, pues no quieren escuchar, pues tampoco les predico nada. Para no ofenderlos, para que no se sientan mal, porque yo no tengo que meterme en la vida de los demás. Pero la Biblia dice, oye, va a ir a predicarles, pero tenga presente que son una casa muy rebelde. Repítelo de nuevo el 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Listo. La tarea entonces, compromiso con la palabra de Dios, es que yo me empape de ella y vaya a predicar, sabiendo que hay gente que es muy rebelde, grosera, patana y atea y de todo. A mí qué me importa. Pero luego dice que no solamente tengo que predicarlo, oiga, que lo que predico yo tengo que creerlo, que lo que predico yo tengo que vivirlo, que lo que predico yo tengo que esforzarme de alimentarme de allí. Escuchen. Mas tú, hijo de hombre. Yo y tú, cada uno de nosotros, otra vez. Mas tú, hijo de hombre. Mas tú, hijo de hombre. Oye lo que yo te hablo. No importa que los demás sean rebeldes con la palabra de Dios, que no les importe, que se hagan los sordos, pero tú y yo, escuchan lo que te digo. No me importa. Por eso ustedes verán que a mí no me importa lo que me digan, que me critiquen, que me insulten, que me maldigan católicos y protestantes. Pregúnteme si me importa. De ahí saco yo esa frase, pregúnteme si me importa. Y dicen que soy un grosero. No, es que aquí está. No me importa que me escuchen o no me escuchen. Lo importante es que yo escuche lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Primero, que me coma el libro. Por eso leo la Biblia. Que los demás se burlen de mí, se ríen. Que me llamen loco. Segundo, predíquele a la gente, aunque sean cabezadura, aunque sean rebeldes. Lo hago. ¿Por qué? Porque dice, ¿y tú cómo es? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Bárbaro. Si yo no predico la palabra de Dios, soy un rebelde como la casa rebelde. Si no predico porque la gente es dura, porque la gente es atea, porque la gente no me quiere escuchar, ¿qué voy a perder yo tiempo? Entonces yo soy un rebelde como la casa rebelde. Y si yo no me como el rollo, y si yo no me como el libro, y si yo no leo la palabra de Dios, soy un rebelde. Y si yo no encarno la palabra de Dios, y si yo no me esfuerzo y hago todo lo posible por practicar la palabra de Dios, soy un rebelde. Entonces, tengo varios deberes con la palabra de Dios. Ya decíamos, vuelvo a Mateo. El primero es empaparme, alimentarme de la palabra de Dios. Cómete el rollo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este primer punto podríamos decir en conclusión que tú no te mueras sin leer la Biblia. Que no tengan que colocar en el ataúd allá en la tumba suya un letrero que diga
aquí yace los restos de un católico que murió sin conocer la Biblia. Sería la desgracia más grande de tu vida. Abro paréntesis. Aquí está mi compadrito y Fermín, que están encargados de no solamente ayudarle al que necesite una Biblia, la familia que necesita una Biblia, sino de enseñarle a leer la Biblia. Y lo está haciendo. Lo está haciendo abiertamente, que quiera. Estamos comenzando con los obreros, porque ¿qué más? Los obreros del viernes, le decimos, ¿quieren trabajar o quieren leer la Biblia? Pues entonces dicen, no, de no llevar el sol, vamos a leer la Biblia. Pues bueno, ahí pueden ir cualquier persona a estudiar la Biblia que quiera. ¿Por qué no? Con él pueden contactar. Yo sé que una Biblia cuesta. La Biblia está alrededor como de $30, $25. Y yo sé que ustedes no lo van a encontrar. Por eso hago el esfuerzo de buscar, por otro lado, Biblia, gente que nos ayuda. Y hoy aprovecho para agradecerle. Y le doy la Biblia para que ustedes la tengan y la lean. Si la tienen, no. Si la leen, sí. Hay que la vaya a leer, compadrito, de la Biblia. Si no, no. Y con el compromiso de que vaya a la enseñanza y aprenda a buscar un capítulo, aprenda a buscar un versículo. Nadie nació aprendido, aprendemos y comienza a alimentarse no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi sueño es que todo Puerto Nuevo, toda la familia de Puerto Nuevo tenga la Biblia y se alimenten de la palabra de Dios, como dice Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los viernes a las 2:30 de la tarde en Las Palmas. Ahí tiene, cualquier persona que quiera. Segundo, no solamente la primera, la segunda parte que Jesucristo nos presenta en la tentación es, escuche lo que sigue. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire lo que hizo Jesús. Jesús le dijo, escrito está también. Eso se llama apologética. Agarrar la Biblia para defender lo que el diablo, para defender lo que dice Dios en contra de lo que dice el diablo. El diablo dice una cosa con la Biblia. Tírate, porque está escrito en el Salmo 91 que los ángeles saldrán a sostenerte para que no tropieces tu peso sobre piedra alguna. Y Jesús utiliza la apologética, esa que ustedes católicos dicen que no sirve para nada. Y si no sirve para nada, díganme por qué Jesucristo la utilizó. Señores obispos, hay obispos que están en contra de la apologética. Si la apologética no sirve, ¿por qué Jesucristo la usó? Señores sacerdotes, aquellos que dicen que la apologética es pelear. Si eso es verdad y que no se debe pelear con la Biblia, que un teólogo católico protestante me explique por qué Jesucristo, siendo el maestro, nos enseñó a pelear con la Biblia. Si ustedes ya quieren llamar eso pelear, llamémosle el mismo nombre que ustedes le ponen. Pero Jesucristo pelea con Satanás en el desierto. Satanás le sale con la Biblia y Jesucristo le sale con la Biblia, y hay una pelea entre el bien y el mal con la Biblia.